La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Bienvenidos, amados todos, y lo hago con esa nota de gratitud a Dios por el ambiente este de tranquilidad, la naturaleza, que es parte de su creación. Y con mucho ánimo, con mucho aliento, queremos continuar con la serie de lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. Cuando pienso en esto, viene a mi mente algunas conversaciones que he tenido con algunas personas que poseen, mantienen criterios errados, conceptos equivocados. Entonces, cuando les digo, pero mira, la palabra de Dios dice eso. Ellos responden diciendo, bueno, sí, eso es lo que Dios dice, eso es lo que la palabra de Dios dice, pero, dicen pero. Y sabe, a veces pienso que hay quienes no se dan cuenta de lo que están diciendo. Usted sabe lo que es decir, bueno, la Biblia dice, pero, eso es serio, porque usted está contradiciendo a Dios en una manera muy directa. Yo espero que este no sea el caso suyo a medida que vamos avanzando en esta serie, en donde seguro estoy que el Espíritu Santo le seguirá mostrando. Y ojalá no haya en usted un pero que pueda aceptar la palabra de Dios. Bueno, la gente dice que no se puede vivir sin pecar porque hasta con la mente pecamos y con los ojos también. Y queremos, en seguimiento a lo que habíamos estado viendo en la sesión anterior, queremos ver estos dos casos, porque son dos condiciones en las cuales necesitamos estudiar este criterio. Uno de ellos es el individuo en esa condición de pecador, con un corazón malo, tomando en cuenta que Cristo dijo que los malos pensamientos vienen de un corazón malo. Y el otro caso que queremos ver, o la otra condición, es de aquel que es salvo, que tiene una verdadera experiencia con Dios, cuyo corazón es limpio, que a diferencia del corazón malo, de él proceden pensamientos buenos. A este punto ya debe estar claro en usted que los pensamientos malos vienen de un corazón malo. Usted me perdona que yo repita esto continuamente, pero a veces es necesario hacerlo para que el asunto cale, para que el asunto registre y quede sumamente claro. Y habíamos mencionado que en el caso del pecador, teniendo un corazón malo, que asimismo hemos venido a este mundo maltrecho. El individuo ha venido a este mundo maltrecho. Ha sido formado desde el vientre de su madre en pecado, en maldad. Y esta era la condición de los fariseos cuando Cristo les estaba hablando. Y tomamos eso como ejemplo, manifestando tres aspectos en la interacción de Cristo con los fariseos. El primer aspecto, al Cristo hablarles, la verdad penetró sus mentes, les registró. En segunda instancia, aquel pensamiento activó sus sentimientos de ira contra Cristo. Y habíamos
mencionado que tanto la mente como los sentimientos estaban ligados a ese corazón malo. Y en tercera instancia, el asunto pasó por el filtro de su voluntad para tornarse en una actitud contraria a Cristo. Porque todo eso venía de un corazón malo. Voluntariamente optaron llevarle la contraria a Cristo. Si bien la verdad les registró, si bien el Señor les habló, si bien pudieron percibir que Cristo era hombre justo, que lo que Cristo estaba diciendo era la verdad, voluntariamente se trancaron en su manera de pensar. Porque tanto sus mentes como sus sentimientos y así también su voluntad estaban ligados a ese corazón malo. De aquí en adelante entonces, habíamos continuado manifestándoles que tal como el hombre es en su corazón, así es él. En su manera de pensar del corazón, así mismo es él. Porque el asunto no queda cuando uno deja de ser niño. El hombre nace en pecado, pero el pecado no queda en la niñez. Como dice la palabra, que la porción que habíamos leído, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Pero a medida que ese muchacho va creciendo y se va tornando un niño, ahí está el pecado, y va atravesando su tiempo de adolescencia, y ahí está el pecado. Y mientras no le permita a Dios intervenir para su propio bien, el pecado va a seguir. Aún llegando a su etapa de adulto. Y si aún así se mantiene terco y obstinado en mantener las puertas cerradas para que Cristo haga la obra en su vida, si se lo permite Dios, llegará a la vejez en pecado y así partirá de este mundo a la eternidad sin Dios. Pero esa no es la voluntad de Dios, razón por la cual la obra redentora del Salvador se ha manifestado de par en par para beneficio de la humanidad, para la restauración del ser humano. Y es aquí en donde nosotros nos habíamos adentrado a la porción en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versos del 25 al 27. Ezequiel capítulo 36 del 25 al 27. Y vamos a leer esa porción porque aquí el Señor nos muestra claramente cómo Él realiza la obra del cambio del corazón malo al corazón bueno. Del corazón de piedra al corazón de carne. Nos dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, he aquí el versículo, os daré corazón nuevo. Cuando la palabra habla de corazón nuevo, es un corazón nuevo. Es un corazón totalmente distinto. Un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne, de vuestro cuerpo, y quitaré de vuestro cuerpo físico, el corazón de piedra, el corazón malo, el corazón del cual vienen los malos pensamientos, y os daré un corazón de carne, un corazón blando, un corazón del cual fluyan continuamente pensamientos de bien, pensamientos que agradan, pensamientos que bendicen. Versículo 27.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, que es el agente que Dios utiliza para producir el cambio del corazón en la vida del individuo. Estamos hablando de una vida gobernada por la presencia misma de Dios a través del Espíritu Santo, quien trabaja desde adentro, desde el espíritu mismo del individuo, produciendo las características de Cristo, produciendo la vida de Cristo, produciendo la réplica de Cristo. Una copia de la vida de Cristo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Yo voy a hacer que ustedes anden. Gloria al Señor. Porque no es una cuestión, como lo había mencionado en la sesión anterior, no es una cuestión como que tengo que esforzarme para obedecer a Dios y ¿cómo lo hago? Y es tan duro servir a Dios. Y Dios dijo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hay una porción en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios despierta el deseo. Gloria a Dios. Esta es la razón por la cual es tan importante que el Espíritu Santo esté morando en la vida del individuo. El Espíritu Santo no es una opción, es una necesidad. En el momento en que el individuo recibe el Espíritu de Dios, está comenzando a vivir esta vida. Y en esa manera va creciendo, asemejándose más y más a la imagen de Cristo, ya habiendo sido purificado su corazón de esa condición impura, de esa condición inmunda en la cual se encontraba. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es la obra que Dios entonces desea realizar en aquel cuyo corazón es perverso, en aquel cuyo corazón es malo. Ahora, por el otro lado, adentrándonos ahora al otro caso, el individuo que ahora es salvo, el individuo que ha sido transformado, que ha sido cambiado, aquel cuyo corazón es puro, muy bien, un corazón limpio, en el que ya se ha hecho una obra de purificación. Por tanto, ya nada malo emana de ese corazón. Nada malo. ¿Por qué? Ha sido purificado. Porque Cristo dijo en el libro de Mateo capítulo 22 y verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Corazón, alma y mente. Ahí está el asunto. Lo amarás con todo. Bueno, a esto se está refiriendo esta porción. Un corazón limpio, un corazón puro. Y claro, la mente pura, porque piensa en lo que es puro. En este caso ahora, antes de que el pensamiento llegue al corazón y se cristalice en pecado, porque estamos hablando del caso de una persona que está ya con un corazón limpio, recalco. ¿Qué es lo que se da? ¿Cuáles son los tres aspectos que comienzan a funcionar cuando la palabra o la verdad o la voz de Dios llega a él? De la misma manera que se dio en el caso de los escribas y fariseos,
que tenían un corazón malo. En este caso, en el corazón bueno, cuando llega la verdad, cuando llega la palabra de Dios, cuando llega la voz a esa mente, el asunto registra. El primer lugar donde llega es la mente. Muy bien. Y estamos hablando de esa mente ligada a ese corazón puro. Una vez que llega a esa mente, dependiendo de la situación, los sentimientos se pueden activar. Así es. Los sentimientos pueden ser activados. Y en tercera instancia, antes de que aquello llegue a su corazón, tiene que pasar por el filtro de su voluntad. Tiene que darle cabida a aquello. Y esta es la manera como funciona. Ahora, si el individuo ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, estando ligado ese corazón a Dios, por supuesto, cuando ese pensamiento llega, si es un pensamiento de bien, el individuo lo acepta. Pero si el pensamiento no es un buen pensamiento, el individuo voluntariamente, esa voluntad ligada al corazón, rechaza ese pensamiento y el corazón se mantiene puro. Lo que es importante en esto, amados, lo que es importante entender es que hay una voluntad que todos tenemos. Y una vez que el pensamiento penetra la mente, nosotros podemos darnos cuenta, podemos identificar qué es, si el pensamiento es bueno o es malo. Y nosotros podemos voluntariamente o aceptar el pensamiento o rechazarlo. Pero claro, nuestra actitud ante ese pensamiento será de acuerdo a nuestro corazón. Porque si nuestro corazón es malo, claro, voluntariamente, como lo hicieron los fariseos, vamos a dar apertura a todo mal pensamiento y vamos a actuar contrarios a el Señor, contrarios a la verdad. En el caso de Cristo, ellos asumieron una actitud contraria a lo que Cristo dijo y rechazaron la verdad. Es que el corazón malo rechaza la verdad y acepta lo que es falso. Así trabaja el corazón que es malo. Pero el corazón que es bueno rechaza la mentira y acepta la verdad. Porque es un corazón que ha sido moldeado de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces la voluntad juega un papel sumamente importante en este asunto. Ahora, amados, queremos contemplar algo que considero importante en relación con este asunto de cómo opera esto del pecado y la tentación en la vida del individuo. Nos dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a ver los versos del 13 al 15. Dice la porción: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado. Ahora tome nota de esto. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es deseos de cosas malas. No tiene que ver solamente con el deseo en relación con el sexo opuesto o sencillamente deseo de cosas malas. Eso es lo que es la concupiscencia. Entonces, cuando el individuo permite ser atraído y seducido por esos mismos deseos, dice que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahora, ¿cómo concibe la concupiscencia? Es el mismo caso, por ejemplo, cuando una mujer concibe. Una mujer no puede concebir de por sí misma. Se necesita la intervención del varón para que la mujer conciba. En este caso, entonces, de la misma manera, se necesita de otro elemento para que la concupiscencia conciba. Y
dé a luz el pecado. ¿Cuál es ese otro elemento? La voluntad. Cuando la voluntad se une con la concupiscencia, en otras palabras, cuando el individuo voluntariamente acepta, da paso, abre las puertas para que fluya la concupiscencia, entonces se produce el pecado, da a luz el pecado. Y claro, y el pecado siendo consumado, ¿dónde? En el corazón. Porque en el corazón es donde parte del asunto, como ya lo habíamos visto al principio. Una vez que el asunto se da en su corazón, entonces da a luz la muerte. Recuerde que Cristo dijo, recuerde para los que lo saben y para los que no saben, Cristo dijo, tú no tienes que sencillamente realizar el acto del adulterio para haber cometido el pecado. Con solo mirarla, con solo mirarlo a él o mirarla a ella, con esa intención ya en tu corazón, yo quiero, yo quisiera, ya has pecado. Y así mismo andan muchos presentemente, pensando que porque no han realizado el acto mismo del pecado, están bien, no ha pasado nada. Pero Dios conoce los corazones, porque Dios ve lo que está en el individuo. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Hay muchos quienes presentemente están en las condiciones para cometer asesinatos. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no tienen la ocasión. No tienen los medios, no tienen las herramientas para llevar a cabo ese asesinato. Pero ante los ojos de Dios, ya lo llevaron a cabo en su corazón. Ya lo llevaron a cabo en su corazón. Y así es como Dios va hilando fino, fino, fino en la vida del individuo. Pero yo no les estoy diciendo esto como para hacerles ver que es un gran imposible la vida santa, que no se puede vivir. Porque, óyeme, Dios hila tan fino, ¿cómo va a ser posible que vamos a lograr vivir esa clase de vida? No, esa no es mi intención. Lo que yo estoy procurando en todo esto es que usted perciba la actividad de la voluntad en la vida del individuo. Y que si usted no quiere que pase lo que no debe pasar, lo que no quiere que pase, no pasa. Porque su voluntad es un elemento en su vida que Dios no va a tocar y el diablo tampoco puede tocar. Dios lo puede tocar, pero Dios hace así. Esa es tu voluntad. Tú determinas qué hacer. Y Dios ha diseñado las cosas de manera que el diablo no pueda tocar su voluntad. Así que eso es algo sola, única y exclusivamente suyo, ¿okay? Del uso suyo, para que usted lo ejerza. Y Dios espera que usted lo ejerza para bien. Ahora, deseo que nos traslademos al libro de Génesis, capítulo 39, porque hay algo aquí que deseo corroborar en relación con el asunto de los malos pensamientos. Porque hemos mencionado ejemplos, pero de casos en donde los malos pensamientos llevan al individuo al pecado. Y pareciera ser que, bueno, de repente es sumamente difícil vencerlo. Pero yo quiero que al ir al libro de Génesis capítulo 39, veamos esta escena. Es una historia bastante conocida entre aquellos quienes estudiamos la palabra de Dios, que tiene que ver con la vida de José y la victoria que él tuvo ante una situación sumamente difícil
Dios le dio la victoria a José ante esta situación sumamente difícil. Lo vamos a ver desde el verso 7, desde el verso 7 hasta el verso 12. Ahora, José había sido ya un joven al cual Dios había bendecido en gran manera. Y donde sea que José iba, su presencia bendecía, su presencia producía bendición. Y no queremos adentrarnos al trasfondo porque nos tomaría mucho tiempo, pero el asunto es que en esta ocasión José, anteriormente había sido vendido como un esclavo y un hombre que se llamaba Potifar lo compró y lo llevó a su casa para que José fuese su sirviente. Y la manera como José se conducía, porque José amaba a Dios, y la manera como José se conducía era tal que Dios respaldaba la vida de él, y Dios bendecía, Dios prosperaba, y Potifar se dio cuenta de aquello, a tal punto de que puso a José prácticamente como el mayordomo de su casa. Pero Potifar tenía una esposa que había puesto sus ojos en José. Ella había puesto sus ojos en José. La palabra nos muestra que José era un varón de buen parecer. Y ella continuamente allí lo acosaba. Claro, definitivamente a espaldas de su esposo. José, percibiendo el asunto, él continuamente la rechazaba. La actitud de un corazón puro. Y nos dice la porción en el verso 7, ¿okay? En el verso 7, que aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ahora, ¿usted cree que ella se estaba refiriendo a sencillamente, bueno, duerme conmigo? Ese duerme conmigo estaba implicando intimidad. Vamos a tener intimidad. Yo quiero tener intimidad contigo. Ella fue sumamente directa. ¿Y saben algo, amados todos? En ese momento se dio el despertar de un deseo natural en José. Se despertó su deseo, por favor. José no estaba hecho de hierro. José era un ser humano con cualidades y sentimientos y reacciones naturales muy particulares del ser humano. Y necesitamos tomar en cuenta que la esposa de Potifar, siendo una mujer, o sea, estamos hablando de la esposa de un hombre de alto rango en Egipto. Un hombre de alto rango en Egipto. Era una mujer sumamente bella, hermosa. Y cuando ella puso sus ojos en él, todo eso despertó el deseo natural en José. No despertó la concupiscencia, el deseo de algo malo, despertó un deseo natural. Su cuerpo reaccionó ante aquello. Y nos dice la porción, y que él no quiso. Él no quiso en el verso 8. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Eso fue lo que emanó de José. Eso es lo que emana de un corazón puro. Eso es lo que emana de un corazón limpio. Actitudes limpias. La voluntad se activa y comienza a rechazar todo pensamiento de iniquidad, todo pensamiento impuro. Y se para firme contra la tentación para vencerla en una manera definitiva y contundente. Ahora, hablando ella a José cada día y no escuchándola él. Eso es importante, amados. No escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. José no la escuchaba. José continuamente rechazaba los pensamientos que penetraban su mente. No, 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 no. Continuamente no escuchándola. Cada día, yo les digo, amados, hay momentos cuando el pecado arrecia. Porque el que está tentando arrecia con todo. Pero José continuamente rechazaba. Dice el verso 11 ahora, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de casa allí. Óyeme, el momento oportuno, el momento ideal, todas las condiciones, las condiciones perfectas para hacer caer a José. Sigue diciendo, y ella, dice que ella se asió por su ropa, lo agarró de su ropa diciendo, duerme conmigo. Duerme conmigo. Ya ella llegó a un punto de desesperación. Un punto de desesperación. Ya ella no, ella fue más agresiva en la situación. Y se asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Venció en medio de la tentación. ¿Qué nos enseña esto? Que los malos pensamientos pueden ser resistidos. Y no solamente resistidos, pero también pueden ser vencidos en una manera consistente para todo aquel cuyo corazón es puro. Y si José pudo lograrlo delante de Dios, usted también lo puede lograr si permite que Dios realice la obra de purificación en su corazón para llevarlo a esa condición de continua victoria sobre todo pensamiento. Porque el asunto entra primero por la mente antes de que afecte los sentimientos y llegue al corazón. Y si desde su mente usted puede bloquearlo, como lo hizo José, entonces continuamente será vencedor o vencedora sobre todo pecado. Vamos a dejarlo allí por ahora y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.